Bien, hola a todos. Hoy vamos a ver en el video tutorial algunos conceptos sobre permisos y usuarios y grupos de carpetas y directorios. Carpetas, directorios y ficheros. Bien, lo primero que debemos saber es que aparte del nombre de usuario y el nombre de grupo que se asigna por defecto o cuando nosotros creamos un usuario o un grupo, el sistema operativo asigna un identificador para el usuario que se conoce como UID y el GID que sería para el identificador para el grupo y no es nada más que un valor numérico, ¿vale? Para saber el identificador o bueno, para saber los valores de este identificador lo podemos hacer con la orden ID. La orden ID nos muestra el UID del usuario con el que estamos utilizando ahora mismo, el GID del usuario de este mismo usuario y después a más nos muestra a qué grupos y el identificador y el GID del grupo al que pertenece este usuario. Pues, por ejemplo, el usuario alumna pertenece al grupo alumna con identificador 1000, al grupo AD con el identificador 4, al grupo CD-ROM con el identificador 24, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más? Cuando hacemos un ls, -l, bueno, en este caso no hay ningún fichero en esta carpeta, vamos a hacerlo aquí. Comentaros que también lo que se nos muestra en esta columna de aquí y en esta de aquí es el nombre del usuario propietario de esa carpeta o de ese fichero, así como el grupo propietario al que pertenece ese usuario, ¿vale? De ese directorio fichero. ¿Vale? Más comandos útiles relacionados con esto, por ejemplo, sería el comando groups, ¿vale? El comando groups lo que hace es mostrarme el nombre de los grupos al que pertenece el usuario con el que estamos utilizando ahora mismo. ¿De acuerdo? Más cosas. Por defecto, vamos a hacer una prueba aquí. Cuando creamos un fichero, prueba 1, 2, 3, 4. Al crear el fichero, si os fijáis, el fichero prueba, lo tenemos aquí. El usuario por defecto propietario y el grupo por defecto propietario es el usuario que estamos, el grupo al que pertenece, ¿no? El usuario que estamos utilizando, ¿vale? Pero en ocasiones pues, nos puede interesar que al crear un archivo ese archivo no pertenezca al grupo primario del usuario, que en este caso así era alumna, sino que pertenezca a otro de los grupos de ese usuario. Pues por ejemplo, de los que hemos visto antes, al hacer la comando groups, nos puede interesar pues, que pertenezca al grupo sudo. ¿Cómo hacemos esto? De manera que se asigne de forma directa este grupo a un fichero que estamos creando de cero. Pues usando el comando newgroup. ¿Vale? El comando newgroup lo que hace es, por ejemplo, vamos a poner sudo, es acceder o cambiar ahora mismo el grupo primario de este usuario a sudo y de forma que cuando cree el fichero prueba 2 y hacemos un ls prueba 2, fijaros que pertenece al grupo sudo y ya no al grupo alumna por defecto, ¿vale? Pensad que cuando ejecutamos el comando newgroup lo que se hace es crearnos como una nueva consola, ¿vale? Para salir de esta nueva consola hay que hacer un exit, ¿vale? Y ahora volvemos a estar, digamos, con el grupo primario, es decir, con alumna, por lo tanto cada fichero que cree se le asignará al grupo primario que es alumna, ¿de acuerdo?
Vale, más cosas. Bueno, pues por ejemplo el comando stat nos muestra información, ¿vale?, del fichero, información detallada del fichero. Pues desde el nombre del fichero, el tamaño que tiene, los bloques de disco que ocupa, el tipo de fichero, dónde se encuentra, los permisos que tiene, ¿vale? Por aquí los tenemos, el nombre del grupo, el identificador, el nombre del usuario y el identificador, fecha de acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? También es un comando útil para saber información sobre un fichero o un directorio. Bien, vamos ahora a ver cómo podemos cambiar el propietario de un fichero que tengamos creado, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a hacer con el fichero prueba, ¿vale? Si fijáis en el fichero prueba, el propietario es alumno. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay tres maneras de realizarlo. La más sencilla es usando el comando, bueno, todas ellas usando el comando chown, pero usándolo de esta manera. Uso el chown, es decir, cambia el propietario por un propietario que exista. No sé si tenemos algún usuario. Tenemos, bueno, vamos a inventárnoslo. Usuario, no sé si me va a funcionar, no sé si existe. Prueba, vale, debemos crearlo. Voy a crearlo un momento. Voy a crear un usuario que se llame Xavi. Contraseña. Bien. Volvemos. Para cambiar el usuario ponemos el propietario, ponemos el nombre del propietario y el fichero sobre el que queremos cambiar ese propietario, ¿vale? Me dice que no tengo permisos para hacerlo, lo debemos hacer como sudo. Ahora hacer el ls -l, vemos que el propietario de prueba, en este caso ya es Xavi, ¿vale? Lo hemos cambiado con este comando. Otra segunda opción que podemos usar es para cambiar el nombre de usuario y el grupo a la vez, ¿vale? Pues, por ejemplo, queremos cambiar chown y ponemos que el propietario sea alumno, pero bueno, vamos a hacerlo sobre el prueba.txt. Vamos a ver que el propietario sea Xavi y el grupo sea y ahora hay que indicar el nombre del fichero, es decir, estamos indicando el nombre del usuario, 2 puntos y el nombre del grupo. Y ahora el nombre del fichero, que sería prueba. Necesitamos permisos. Y esto, si os fijáis, aquí me ha cambiado en prueba.txt el nombre del usuario, el nombre del propietario, perdón, y el nombre del grupo. ¿Vale? Esto si queremos cambiar los dos, tanto propietario como grupo. Si queremos cambiar solo grupo, pues lo podemos hacer así. chown, 2 puntos, o pondría 2 puntos o también valdría un punto, ¿eh? En el comando anterior igual. 2 puntos y ponemos alumne, que el grupo sea alumna, y prueba.txt. Faltan los permisos. Y aquí vemos que ahora ya me ha cambiado solo el grupo en el fichero prueba.txt. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos tres maneras. chown, el nombre de usuario
el nombre del propietario y luego el nombre del fichero. Si queremos eso solo cambiaría el propietario. Si queremos cambiar el propietario y el grupo, ponemos el propietario, dos puntos o un punto y luego el nombre del grupo. Y si queremos cambiar solo el grupo, pues pondríamos el CHO, dos puntos o un punto, el nombre del grupo y el fichero. ¿Vale? Estas serían las tres maneras. Después también existe otro comando para cambiar directamente el grupo. Igual que existe el change owner, también existe el change group. ¿Vale? Por ejemplo, ahora vamos a volver a cambiar, por ejemplo, a prueba 2 le vamos a poner otra vez alumna. Hacemos sudo change group, ponemos el nombre del grupo y el fichero. Prueba 2. S-L. Aquí hemos visto cómo me ha cambiado el grupo por alumna, utilizando el comando change group. ¿De acuerdo? Vale. Más cosas. Vamos directamente ya a hablar sobre permisos. En Linux ya sabéis que es un sistema operativo multiusuario, ¿vale? Por lo tanto, múltiples usuarios pueden estar utilizando los recursos como por ejemplo pues, archivos y directorios o el hardware, ¿vale? Por lo tanto, deben haber diferentes tipos de permisos para cada uno de estos elementos. Linux define tres clases de permisos, que son los permisos de propietario, es decir, del usuario que es propietario de aquel fichero o de aquel directorio, los permisos de grupo, es decir, del grupo que es al que pertenece aquel fichero o directorio, y los permisos para el resto de usuarios, que no son ni el propietario ni el grupo, ¿vale? Es el administrador del sistema o normalmente el usuario propietario de los archivos los que tienen capacidad para permisos, digamos, para poder cambiar estos permisos de los objetos, es decir, de los ficheros y directorios, ¿vale? Entonces, cada uno de los archivos o directorios está formado, los permisos de estos están formados por 10 caracteres, ¿vale? Estos caracteres los vemos cuando hacemos un ls-l, que son estos de aquí. Los 10 caracteres de aquí. El primer carácter de todos, ya lo habíamos explicado en alguna ocasión, es un carácter que indica si estamos hablando de si el objeto es un directorio, si el objeto es un fichero, ¿vale? Si es un directorio empieza por D, si es un fichero empieza por guión, ¿vale? Si es un link empieza por L, si es un archivo de bloques empieza por B, si es un archivo de caracteres, son diferentes tipos de elementos, objetos que podemos tener, ¿eh? Si es un socket, si es un pipe, básicamente los que nos vamos a encontrar son D para directorios y guión para archivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el primer carácter nos indica eso, qué tipo de objeto es, fichero o directorio. Después tenemos estos 9 caracteres de aquí. Esos 9 caracteres de ahí son los permisos directamente. Los 3 primeros son los permisos para el usuario. Los 3 siguientes son los permisos del grupo. Y los 3 últimos son los permisos para el resto de usuarios, que no son ni propietario ni grupo. Y estos permisos pueden tomar los siguientes valores. R, que significa lectura, read, W, que significa escritura, write, y X, que significa ejecución, execute, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sobre la carpeta public, fijaros que los permisos que tiene el usuario propietario, es decir, alumno, puede leer, puede escribir y puede ejecutar. El grupo, los usuarios que pertenezcan al grupo alumna podrán únicamente leer y ejecutar. Escribir no tienen el permiso de escritura habilitado. Y el resto de usuarios que no sean ni propietarios ni pertenezcan al grupo, pues los permisos que tienen asignados son lectura y ejecución, ¿vale?
Todo esto siempre es igual para cada uno de los ficheros o directorios que podemos encontrar en la estructura de disco de Linux, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, fijaros, estos primeros. Diciembre.txt es un fichero, tiene lectura y escritura el propietario, lectura y escritura el grupo y únicamente lectura el resto de usuarios, ¿vale? ¿Qué significa esto de tener lectura o escritura y ejecución? Bueno, pues la lectura, en el caso de un fichero, pues se puede abrir el fichero y se puede leer, es decir, ver el contenido del fichero. Escritura, pues si el fichero se puede abrir y se puede modificar, podemos cambiar el contenido, podemos añadir más cosas, ¿vale? Evidentemente, para poder tener permiso de escritura necesitamos tener permiso de lectura previamente, porque si no, no podremos abrir el fichero, ¿vale? Y ejecución significa que el fichero, pues en el caso de que sea un ejecutable, pues se puede ejecutar, ¿vale? En el caso de los directorios, el permiso de lectura en un directorio significa si ese directorio se puede listar, ¿vale? Pero únicamente listar. Otros detalles, como ver las propiedades del directorio, pues no estarían disponibles, ¿vale? En el caso que tenga permiso de escritura, sí se pueden añadir o quitar ficheros o directorios dentro de este mismo, ¿vale? Evidentemente, para que el permiso de escritura en un directorio funcione, necesitamos que tenga también habilitado el permiso de ejecución, porque si no, no podremos ejecutar comandos, ¿vale?, dentro del propio directorio. Y después, en caso de que un directorio tenga el permiso de ejecución, pues significa que dentro del directorio se puede utilizar el comando cd para acceder al directorio y a los subdirectorios y a los ficheros de este, ¿de acuerdo? Esto sería el significado de los diferentes permisos que podemos tener tanto en ficheros o en directorios, ¿vale? ¿Cómo podemos cambiar los permisos a los ficheros y directorios? Bueno, de diferentes maneras. Podemos hacerlo utilizando lo que se conoce como modo simbólico o como modo numérico. El modo simbólico consiste en indicar el elemento, la parte del permiso que queremos cambiar, es decir, si al usuario, si al grupo o al resto, y qué permisos les queremos dar. Si queremos asignarle ejecución, queremos asignarle lectura, queremos quitarle la escritura, etcétera, etcétera, ¿vale? Veamos ejemplos. Todo esto se hace utilizando el comando chmod, es decir, cambia los permisos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a cambiar los permisos del prueba, ¿vale? Que tiene, pues, estos de aquí. Vamos a hacer un chmod y le vamos a, por ejemplo, a dar el permiso de ejecución al grupo. Pues decimos grupo con una G más el permiso que queremos asignar, que es ejecución, y el nombre del fichero. Necesitamos tener privilegios. Nos fijamos, pues prueba ahora tiene el permiso de ejecución, ¿vale? Le acabamos de asignar. Imaginar que ahora queremos quitarle, pues, el permiso de escritura tanto al usuario como al grupo. En prueba igual. Le hacemos un chmod, decimos grupo y otros, menos, grupo, usuario y grupo, menos, le hemos dicho que le quitamos escritura y prueba. Y aquí vemos como ya no tiene permisos de escritura, ¿de acuerdo? Imaginar que queremos darle permiso de ejecución a todos, tanto a usuario como a grupo,
como al resto. Pues hacemos chmod, si hacemos un igual x, prueba, daros que ahora todos, prueba, tendrá toda la ejecución, pero nada más, ¿vale? Estamos asignando los permisos de ejecución, únicamente de ejecución, al fichero, ¿vale? ¿Que queremos quitar todos los privilegios? Por ejemplo, todos los permisos, pues el igual solo. El igual solo, fijaros que hemos dejado sin ningún permiso. Que queremos asignar, por ejemplo, a todos el permiso de lectura. Pues, por ejemplo, pues podemos hacer chmod, decimos a todos, all igual a lectura. ¿Vale? Tenemos diferentes combinaciones. Para usuario utilizamos la letra U, para grupo la letra G y para los otros la letra O, ¿vale? Este sería el modo simbólico de utilizar el cambio de permisos, para cambiar permisos. Bien, visto entonces el modo de cambiar permisos simbólico, vamos a utilizar el modo numérico. A diferencia del modo anterior, el modo numérico permite dar o quitar permisos de manera concreta, ¿vale? Asignando estos permisos de forma más global, es decir, que se pueden dar permisos o quitar a múltiples usuarios a la vez y múltiples permisos, cosa que antes no lo podíamos hacer, ¿vale? Ahora cada privilegio está organizado en 3 dígitos: lectura, escritura y ejecución, en este orden, ¿vale? Lo que se hace es considerarlos como un número de 3 dígitos, de 3 bits en binario. Por tanto, con 3 dígitos binarios, con 3 bits, podemos hacer hasta 8 codificaciones diferentes. Por lo tanto, estos permisos, estos privilegios se expresan en octal. Ejemplo, si utilizamos el número 1, 1, 0 en binario, está indicando que asignamos el permiso de lectura, que asignamos el permiso de escritura y que no asignamos el permiso de ejecución, ¿vale? Si esto lo codificamos en octal, es el número 6, equivale al número 6. Imaginad que ahora quisiéramos asignar también al grupo, pues lectura, no queremos que tenga escritura y sí queremos que tenga ejecución. Lo haríamos de esta manera, ¿de acuerdo? Esto sería un 5, ¿de acuerdo? Y imaginar que, por ejemplo, solo queremos que el resto de usuarios solo tengan ejecución, pues haríamos no lectura, no escritura y sí ejecución. Esto en octal, pues equivale al 1. Por lo tanto, el valor que tendríamos que poner en el chmod sería 6, 5, 1. Y nos asignaría lectura y escritura para el usuario, lectura y ejecución para el grupo y solo ejecución para el resto, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a hacer sudo chmod 651 y el fichero prueba. Fijaros que prueba nos asigna lectura y escritura solo para el usuario, solo lectura y ejecución para grupo y solo ejecución para el resto de usuarios, ¿vale? Así podríamos usar cualquier número del 0 al 7 para asignar tanto permisos al usuario, al grupo o al resto. Con el 0 no asignamos ningún permiso, con el 1 solo ejecución, con el 2 solo escritura, con el 3 escritura y ejecución, con el 4 solo lectura, con el 5 lectura y ejecución, con el 6 lectura y escritura y con el 7 todos los permisos, lectura, escritura y ejecución. Ejemplo, chmod, quiero que el usuario tenga todos los permisos, que el grupo tenga todos los permisos y que el resto tenga todos los permisos. 7, 7, 7, 7, un 7
con 3 bits es 1, 1, 1, por lo tanto asignamos todos los permisos, el otro 7 vuelve a ser 1, 1, 1, todos los permisos, y el tercer 7, 1, 1, 1 para el resto, que es todos los permisos. Hacemos ls-l, vemos que prueba tiene todos los permisos. Lectura, escritura, ejecución, lectura, escritura, ejecución, lectura, escritura, ejecución. Bien, pues hemos visto cómo cambiar los permisos tanto utilizando el modo numérico como el modo simbólico. Bueno, vamos a hablar ahora de permisos especiales. El primer permiso especial que comentaremos es el sticky bit. Acostumbra pasar que en el sistema tenemos varios usuarios dados de alta y que entre ellos pues comparten un directorio o varios directorios. Entonces, todos estos usuarios, al tener el permiso de escritura habilitado sobre el directorio que comparten, pues pueden eliminar y añadir elementos sobre ese directorio. Pero estamos hablando de que podrían darse el caso que usuarios que comparten ese directorio eliminen ficheros de los que no son propietarios, puesto que tienen el permiso de escritura habilitado sobre el directorio, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos evitar que usuarios que están compartiendo un directorio, una carpeta, no puedan eliminar ficheros de los que no son propietarios, ¿vale? Bueno, pues esto se puede hacer utilizando lo que se conoce como el bit de sticky, ¿vale? El bit de sticky indicará eso, que solo los usuarios de los que son propietarios del fichero podrán eliminarlo o podrán realizar cambios, el resto no, ¿vale? ¿Cómo se asigna este bit? Bueno, hay dos maneras de asignar este bit. Por ejemplo, pues una es utilizando el código octal y la otra utilizando el código simbólico, un código simbólico, igual que antes. Utilizando el código octal, pues se indica de la siguiente manera: sudo chmod igual, ¿vale? Y ahora, si queremos asignar el bit de sticky, ponemos un 1 delante de los permisos, ¿vale? Por ejemplo, ahora en prueba queremos asignarle el bit de sticky, ¿vale? Pues dejamos todo el resto de permisos como los tiene, asignamos el 1 y le decimos el nombre del fichero. Y esto lo que me hace, fijaros, es añadirme una T al final, ¿vale? Esta T indica eso, que tiene el bit de sticky activado y que solo en este caso Xavi podrá eliminar prueba, ¿vale? El fichero prueba. Si hay algún otro usuario que comparte este directorio, ¿vale?, dentro del grupo alumna o dentro de otro grupo que tienen tiene esta carpeta compartida, no podrá hacerlo puesto que esto tiene el bit de sticky activado. Para desactivar el bit de sticky lo hacemos poniendo el 0 delante, ¿vale? Aquí nos vemos como ya la T no me aparece, ¿vale? Para hacerlo de forma simbólica, en vez de forma numérica, pues hacemos el chmod y hay que indicarle la letra O y un más T para asignar el bit de sticky, el sticky bit, y lo veis, o la O menos el bit de sticky, ¿vale? Y ya lo tenemos. De esta manera pues estamos quitando o poniendo este bit especial. Bien, otros bits especiales que podemos utilizar son el SUID y el GUID. Vale, estos bits se utilizan cuando, bueno, normalmente cuando un usuario ejecuta un programa, el sistema lo hace con las credenciales de su usuario. Es decir, si ahora ejecuto alguna orden, las credenciales que tengo son las que tiene mi propio usuario del sistema. Es decir, ejecuto las cosas como alumno, ¿vale?, que es el usuario con el que estoy validado. De esta manera lo que se consigue es que los procesos activos estén asociados a los usuarios concretos que los han lanzado a ejecución, ¿vale?
Pero hay ocasiones en que los programas tienen que ejecutarse con privilegios más elevados. Por ejemplo, cuando ejecutamos la orden passwd, que sirve para cambiar el password de nuestro usuario, esa orden ha de ejecutarse como root, ¿vale? Para poder leer y escribir los archivos de configuración que gestiona la orden, porque si no, como alumno no podríamos, ¿vale? Por lo tanto, los usuarios han de poder cambiar sus propias contraseñas con passwd, han de tener estos privilegios de root, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues con estos permisos especiales que os estoy diciendo, con el SUID y el SGID. Vamos a ver primero el SUID. El SUID pues indicará si ese bit está activado, que ahora os enseño cómo funciona, indicará al sistema que la orden o el programa se debe ejecutar con los permisos que tiene el propietario de ese archivo, ¿vale? Y no con los permisos que tiene el usuario con el que estamos lanzando la ejecución, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la carpeta user bin, donde encontraremos la orden passwd, y nos fijamos en un ls, nos fijamos que passwd, el propietario es root y el grupo es root, ¿vale? Cuando nosotros ejecutemos la orden passwd como alumno, estaremos tomando los privilegios o los permisos que tiene el usuario propietario, en este caso root, para poder ejecutarla, porque si no, no podríamos, ¿vale? Eso es gracias al bit SUID que está activo, como podéis ver aquí, ¿vale? Esta S de aquí. Si el bit SUID está activo en la parte del permiso de ejecución dentro de usuario, dentro de la zona de usuario, significa que, pues eso, que el bit SUID está activo y que cuando se ejecute la orden se hará utilizando pues los privilegios del usuario propietario, es decir, lo haremos como root, ¿vale? Por eso podemos ejecutar passwd para cambiar nuestra contraseña. ¿Puedo salir? ¿Vale? Lo mismo pasa con el SGID. El SGID, en vez de encontrarnos la S en la parte de ejecución del propietario, lo encontraremos en la parte de grupo, ¿vale? Eso querrá decir que el bit de grupo, o sea, el setGroup ID, el bit de grupo, estará activado, ¿vale? Es decir, todo archivo que tenga ese bit activado, cuando se ejecute tendrá los privilegios del grupo al que pertenece, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo activamos o desactivamos este bit? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a Home. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el fichero prueba, ¿vale? Lo podemos hacer de dos maneras, como siempre, de forma numérica o de forma simbólica, ¿vale? De forma simbólica, pues es muy sencillo, ponemos sudo chmod, indicamos que queremos el bit SID, pues hacemos más S y el nombre del fichero. S-L, y aquí fijaros en prueba que me aparece la S aquí, ¿vale? ¿Que lo queremos quitar? Pues como antes, menos S, ¿vale? Y ya lo hemos quitado. ¿Que lo queremos poner en la parte de grupo? Queremos habilitar el GUID, pues en vez de una U ponemos una G y más S, ¿vale? Y aquí lo vemos. Claro, es que me va cambiando el color cuando hago un LS, ¿vale? Vale, la otra manera, la manera numérica, sería en el primer bit, o sea, el primer dígito del valor octal de 4, sea un valor octal de 4 cifras. Establecemos el valor de 4 para activar
el SUID o el valor de 2 para el SGID. Y el valor de 6 si queremos poner tanto el SUID como el SGID. Ejemplo, vamos a poner chmod. Vamos a ponerle 4 para activarle solo el SUID y el resto por los permisos, pues lectura, ejecución, lectura, escritura, ejecución, lectura, escritura, ejecución y lectura y ejecución. ¿Vale? Y aquí vemos que solo nos pone el S en la parte de usuario. ¿Vale? ¿Qué queremos el de grupo? Ponemos un 2. Y tenemos el de 2. ¿Vale? ¿Qué queremos los dos? Ponemos un 0. Y aquí. Ah, no, perdón. Que queremos que queremos quitarlos con un 0. Que queremos poner los dos es un 6. Vale. Y aquí lo tenemos, los dos. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí pues el video tutorial de hoy, donde hemos visto pues cómo cambiar permisos, cómo interpretarlos, cómo manipular algunos bits especiales que nos permiten hacer pues algunas tareas diferentes o especiales en el sistema, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos el próximo día. Saludos.